hacer para que las personas te compren o compren los productos de Amway? Desde mi experiencia, la mayoría de personas que tú conoces o que se encuentran en tu país o en tu mercado no compran los productos de Amway, no porque estos sean buenos, no porque estos sean malos, no porque sean costosos, no porque sean baratos. La gran mayoría de personas no compran los productos de Amway porque no los conocen, y no los conocen porque los encargados de hacer el marketing de esos productos, de generar la distribución, la conexión o como quieras llamarlo, es el networker, la persona que se asocia con Amway. O sea, tú, yo, o si estás viendo esto por primera vez, pues bienvenido. Aquí te quiero explicar cómo empezar a construir tu negocio desde los básicos de manera sencilla y que te va a generar resultados de manera inmediata. Así que mi primera recomendación es que empieces a generar experiencias de marca. Las personas, tú le puedes decir que este X es fantástico, que es el multivitamínico supremo número 1 del mundo, que las granjas son orgánicas, que no hay nada como esto, que esto lo hacen en Júpiter. Tú puedes hablar todo lo que quieras, pero una persona no va a comprarte esto simplemente porque tú se lo digas. La mejor manera para que una persona conozca los productos de Amway, que por ejemplo en el caso de Nutrilite es la número 1 en el mundo, es a través de experiencia de marca, es mostrándole un valor sobre esos productos, sea que estés haciendo de belleza, o sea que estés haciendo de nutrición o cuidado del hogar o lo que sea que estés manejando. Tienes que exponer las personas a los productos, y eso que te estoy diciendo no es que sea algo de Amway o sea algo que da pena, no, toda empresa tiene que hacerlo. Tesla tiene que hacer experiencia de marca con sus vehículos. Apple tiene que hacer experiencia de marca con sus consumidores. Por eso tienen las tiendas, los puntos de venta. En el network marketing no hay tiendas. El network marketing es que tú vas donde una persona y le muestras y le haces una experiencia de marca. En este video no te voy a explicar cómo se hace una experiencia de marca, pero sí para que lo tengas claro y empieces a pensar en ello. ¿Cómo yo puedo generar una experiencia de marca de mis productos con las personas que yo conozco? Ahora, otra pregunta. Muchas personas me dicen, bueno, Cristian, ¿y a quién le hago la experiencia de marca? ¿A quién si yo soy solo en este mundo cruel? Pues lo segundo es que tienes que aprender a crear una lista que va a ser tu cartera de clientes, tu base de datos, va a ser tu base de poder, como quieras llamarlo. Una lista bien creada, te metes en tu Excel, te metes en tu Numbers, si tienes Apple o Mac, y empiezas a colocar los nombres de todas las personas que tú conoces con un teléfono y con su email. Incluso tú en el mismo WhatsApp, que no sé dónde está mi celular, por allá, en el mismo WhatsApp, tú ya tienes los datos de esas personas. Lo importante es que la coloques bien en una lista para que tú puedas tener claridad hacia quién te vas a dirigir, y hacia esa lista, esos nombres que tienes ahí, es que tú le vas a generar una experiencia de marca. Si eso te da mucha pena, si eso tú no lo aguantas, si tú no eres capaz de hacer eso, pues simplemente el emprendimiento, los negocios y Amway no es para ti, y tienes que buscar otra manera de generar ingresos. Tú quieres aprender a construir un activo empresarial que te genere resultados financieros, pues tienes que aprender a construirlo, a mostrar tus productos y hacerlo de manera profesional. Enamorar a las personas de la calidad de los productos de Amway. Ahora, tú me dices, muy bien, Cristian, una experiencia de marca, muy bien, tengo la lista. ¿Y qué experiencia de marca le hago? Pues muy bien, tú miras el portafolio que maneja Amway. Amway maneja diferentes nichos de mercado. Por ejemplo, tiene todo el nicho de mercado de la belleza, el cuidado de la piel y el maquillaje. O tiene todo el nicho de mercado de la nutrición, suplementación y bienestar. O tiene todo el tema de aseo personal y hogares ecológicos con productos biodegradables o eco-friendly o que protegen el medio ambiente. O tiene también tecnología para el hogar, desde baterías de cocina como purificadores de agua o purificadores de aire. O también tiene toda la línea deportiva con Access Sport. Y no importa si tú no haces Amway y estás en otro network, pues mira qué es el beneficio de los productos o de la línea que maneja tu empresa, que sea seria. Tiene que haber un beneficio real, productos que resuelven realmente un problema. Si no, mucho cuidado en lo que estás metido. Muy bien, desde ese punto de vista, tú decides la estrategia. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar si voy a escoger el tema de la belleza. Entonces voy a empezar a generar experiencias de marca a través de spa faciales, enseñándole, por ejemplo, mostrándole una experiencia de marca en
cuidado y rutina de la piel facial en 4 pasos. Y lo que hago es que a la persona la siento, la pongo bien cómoda, le genero una experiencia y le voy aplicando mis productos para que ella vea lo que los productos hacen en su piel. O si es del maquillaje, del maquillaje. Eso es generar experiencia de marca y eso es consentir a los clientes, eso es humanizar la marca. Eso allá afuera no lo hay, ese es nuestro trabajo. Y por eso es que la gente se va a enamorar de tu marca, porque tú prestas un servicio. O por otro lado, también puedes manejar el tema de nutrición a través de los excelentes productos que tiene Nutrilite, ayudando a la gente a recuperar su composición corporal, es decir, sobrepeso, es decir, exceso de grasa en su cuerpo, es decir, grasa visceral, es decir, todas las enfermedades que eso va generando. Entonces, a través de una composición corporal, una recuperación de la composición corporal, que ahora no me vas a decir, ¿y cómo se hace eso? Bueno, investiga, ese es tu trabajo. Y con los excelentes productos que tiene Amway, puedes ayudar a una persona a que recupere su peso de manera saludable, de manera con conciencia, no reemplazándole malteadas, ni haciéndole cosas raras, ni obligándolo a que tenga que comprar cosas de por vida, no. Con conciencia, con suplementación, con lo que realmente tiene Nutrilite, que es tremendamente potente. Y si tú a una persona le explicas cómo tiene que alimentarse de manera sana, cómo tiene que suplementarse y cómo puede empezar a tener una vida mucho más saludable, y cómo a través de los productos de Nutrilite puede empezar a llenar esos vacíos nutricionales o mejorar ciertas deficiencias que tenga en su cuerpo, esa persona se va a enamorar de tu marca. Esa persona va a ser un cliente tuyo. Ahora, cuando tú estás haciendo una experiencia de marca, a la vez sacas referidos, entonces tu lista crece. Entonces, de esa manera tú puedes crear o pensar qué estrategia comercial vas a crear para desarrollar experiencia de marca en la lista que estás creando. Es un círculo. ¿Y cómo se hace esto? Trabajando y trabajando. O sea, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Aquí no estás en el negocio que vas a hacer dinero sentado invirtiendo $200. Cuéntale a 4 gatos para que esos 4 gatos le cuenten a 8 y usted se sienta a dormir y el billete va a llegar de cielo porque tenemos los bots que hacen todo por nosotros. Bueno, eso es otra cosa que no voy a hablar acá, pero así es como tú puedes empezar en el negocio. Y número 4, el marketing digital y las redes sociales van a empezar a respaldar todo el trabajo que estás haciendo. Cuando uno está empezando, no creas que vas a conseguir clientes con redes sociales y a punta de Facebook o Instagram o de marketing digital. No, es muy difícil porque tú de una u otra manera tienes productos tangibles y las personas necesitan probarlos. Y uno, donde tú vivas a tu alrededor, tiene que haber personas. Tú empiezas con esa base de poder, pero obviamente yo sí voy trabajando mis redes sociales, sí voy trabajando mi marketing digital, porque a través de las redes sociales y el marketing digital tú vas respaldando, haciendo seguimiento, enamorando a las personas, educándolas, mostrando lo que tiene tu negocio, generando valor, haciendo recordación de marca. Así que con estas 4 maneras tú puedes empezar el negocio ya y no tienes que esperar. Si no lo haces es porque tienes miedo, es porque te da pereza, es porque no quieres trabajar, es porque no tienes realmente un sueño de construir tu negocio. No hay más excusas para eso. Tú puedes poner todas las excusas que quiera, que pues son válidas, pero las personas que realmente construyen este negocio a otro nivel, o el negocio que sea a otro nivel, es trabajando, y al comienzo hay que salir allá afuera a trabajar, a mostrar los productos, que con el tiempo cada cliente que vas ganando va sumando a tu comunidad, va sumando a tu red, y con el tiempo tú terminas construyendo una organización con cientos de socios, miles de socios y cientos o miles y miles de clientes, y eso es lo que se te vuelve un activo financiero, y eso es construir un negocio. Pero tu trabajo es posicionar esos productos allá afuera y crear tu comunidad, y eso se hace experiencias de marca, listas continuas donde siempre tienes que prospectar y hacerle seguimiento a esa lista, tener una estrategia comercial establecida y la estás reinventando y la estás mejorando y la estás innovando. Y número 4, te respaldas en el marketing digital. Espero que la información de este video te sirva, y si quieres más, en la descripción te voy dejando links que van respaldando o que van sustentando cada punto que he tocado en este video. Si te gustó esto, dale un super like a este video. También recomiéndalo a tus grupos si sientes que es de valor
o que esta información es importante o relevante para ellos. Y también me puedes seguir por mis redes sociales como @crisfato. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Chao.